Estoy convencido que todavía está por encontrar el próximo Yao Ming para la Liga en esta parte del mundo. Recuerdo una frase que dijo Javier Tebas. Él decía que su objetivo era ser la segunda liga en todos los países, porque decía que la primera siempre era la liga local. El caso de Kubo, la Real Sociedad en Japón, los partidos tienen una audiencia más alta que partidos de Barcelona o Real Madrid. Como director de la Liga lleva ya bastantes años dirigiendo toda la región de APAC, ¿no? De Asia Pacific. Del sureste asiático solo ha habido un jugador de Brasil que jugó en el Almería una temporada y por eso de repente tienes una peña del Almería en Tailandia. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Game Day, hoy desde la oficina de la Liga en Singapur. Iván, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en Game Day, un episodio en el que tengo ganas de que nos des tu perspectiva de lo que significa el fútbol en esta parte del mundo, ¿no? En esta región que es tan grande y donde las oportunidades son tan grandes y donde hay tantos millones de personas y donde el fútbol todavía no ha terminado de explotar como propiedad. Así que nada, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti por venir a visitarnos. No viene mucha gente a vernos esta parte del mundo, así que encantado. Soy fan de Game Day, así que bueno, a ver si tenemos una charla productiva aquí. Seguro, seguro. Mira, siempre me gusta empezar la charla un poco pues, presentando a nuestro invitado, ¿no? Entonces me encantaría que nos contase un poco tu historia, ¿no? Porque ya prácticamente se te puede considerar singapureño, ¿no? Bueno, la verdad es que llevo aquí 15 años, pero bueno, empiezo mi recorrido. Yo empecé más en la parte como deportista. Fui jugador de hockey sobre hielo en España, lo cual es algo que no muy común. No, la verdad es que sobre hierba sí, pero sobre hielo no había... Hockey sobre hielo, sí. No había escuchado... No somos muchos, pero bueno, esos fueron mis inicios en la industria, más como deportista, como atleta, ¿no? Y ahí luego pues inicié mi carrera en el Fútbol Club Barcelona, que tiene pues diferentes verticales de diferentes deportes, y bueno, de jugador llegué a entrenador, director de la sección, técnico de la sección. Me formé como entrenador. Iba más en esa dirección, ¿no? Pero bueno, al final acabé haciendo la transición hacia el mundo corporativo dentro de la industria. Sabía desde bien chiquito que fuera lo que fuera, quería estar en la industria, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos hoy. Me formé, hice mi carrera en Sports Management, mi máster en gestión deportiva también, y bueno, y ahí fueron mis inicios en la industria. Que bueno, ahí hay una cosa que yo creo que tenemos un poco todos los profesionales que nos dedicamos a esta industria. Yo siempre digo que yo me dedico a la industria del deporte porque soy un atleta frustrado. A mí me hubiese encantado ser futbolista, lo que pasa es que Dios pues, no me dio el talento. Yo por muchas ganas que yo le echaba, no había manera de que aquello pudiese llegar a ningún sitio. Y al final... esa pasión, o sea, un poco la pasión por el deporte la que siempre te lleva, ¿no? a dedicarte a esto, que es una industria preciosa. Preciosa. Yo siempre digo que somos unos afortunados de trabajar en algo que nos apasiona, ¿no? O sea, al final, a mí el tema del deporte, o sea hockey en su día cuando jugaba, cualquier deporte, o sea, me encanta, ¿no? Entonces, bueno, esa pasión también la transmites, ¿no? O la trasladas al final en tu día a día, en lo que hacemos, y fíjate que cuando hablas con cualquier persona que no se dedica a la industria y tú le explicas que trabajas en fútbol, de la manera que sea, en la función que sea, qué afortunado, qué suerte tienes, ¿no? Evidentemente tiene sus retos como cualquier otra industria, pero vamos, somos unos afortunados y eso no nos lo quita nadie. Sin duda. ¿Y cómo llegaste a Singapur? O sea, ¿qué te trajo aquí hace 15 años? Bueno, pues fue un poco casual. Yo hice la transición, ¿no? Yo jugaba a hockey y me dedicaba profesionalmente en España. Jugaba en la selección española, todo el cuento que te puedes imaginar, ¿no? Siempre digo que la dedicación es lo que marca la profesionalidad, ¿no? Sé que me ganaba la vida con el hockey, pero bueno, me dedicaba profesionalmente, mucha dedicación. Hice la transición a la industria los últimos 2 años
jugaba, entrenaba y ya empecé a trabajar en el mundo corporativo, que empecé a los 30. Y luego de ahí, pues hubo un momento en el cual quería ver una oportunidad fuera y me salió la oportunidad de venir a Singapur para trabajar para los primeros Juegos Olímpicos de la juventud de la historia, Youth Olympic Games. Okay. Y nada, un contrato de 6 meses con el gobierno de Singapur para trabajar en el comité organizador del evento, y 15 años más tarde aquí estoy. Qué maravilla. ¿Y cómo es desarrollar el fútbol en esta región? Como director de la liga llevas ya bastante años dirigiendo toda la región de APAC, ¿no? De Asia Pacific. ¿Y cómo es, o sea, cómo puede el fútbol conquistar esta parte del mundo? Bueno, lo mejor de todo es que esta es una región en la cual existe también muchísima pasión por el fútbol. O sea, al final está más o menos desarrollado, pero la pasión es fascinante. O sea, en todos los mercados pues ves que la gente es muy apasionada, sobre todo cuando juega la selección nacional de cada país. Entonces, bueno, eso nos ayuda mucho a poder pues, aprovechar esa pasión para desarrollar nuestra estrategia de traer la liga cerca a los fans, ¿no? Ahora, es un reto porque es una región muy fragmentada y al final, pues, cada país tiene su peculiaridad y cada fan pues hay que tratarlo de una forma diferente, y al final pues tenemos que ser capaces de traer o de adaptarnos un poco a lo que el fan requiere desde esta parte del mundo, ¿no? O sea, solo con el contenido que generamos en España, el directo o cualquier contenido no es suficiente. Hay que hacer un trabajo muy específico de conocer el mercado y de conocer al fan y desarrollar algo muy específico para cada mercado. A mí hay una cosa que de esta región me fascina, que es la diversidad que hay dentro de los propios países. Porque si tú te comparas con Europa, por ejemplo, es verdad que son países generalmente mucho más pequeños, y las diferencias, tenemos todas nuestras diferencias culturales, pero la diferencia entre un vasco y un andaluz no es tan grande como la diferencia que puede haber en Filipinas entre la gente que habita en una isla con respecto a otra. Yo recuerdo cuando hicimos y fue muy curioso esto, que me abrió un poco los ojos desde ese punto de vista, cuando hicimos el acuerdo, cuando yo estaba en Facebook con la liga para retransmitir la liga en India a través de Facebook. Era curioso ver de dónde venían la audiencia. Y, por ejemplo, en la región de Calcuta había una audiencia brutal, y era la región de donde tenían más afición al fútbol, seguido de las principales ciudades, Delhi y Mumbai. O sea que el fútbol da la sensación de que tiene un perfil muy urbano con respecto a otros deportes, pero era alucinante ver la diversidad que hay dentro de un propio país. Bueno, estamos en Singapur. En Singapur no te voy a contar lo diverso que es. Al final pues hay etnia china, ¿no? Que es la gran mayoría, indio, malayo, y suele pasar en casi toda la región, ¿no? Pero al final lo que sí que te diría es que no diría que es tan urbano. O sea, de hecho, fuera de las grandes ciudades hay mucho fútbol. El problema es que está por desarrollar, ¿no? Y esa es una de las labores que nosotros también estamos intentando ver cómo podemos trabajar desde la liga. Nos acercamos no solo al fan para contarles nuestro libro y la liga y demás. No, lo que intentamos también es ver cómo podemos contribuir a desarrollar el ecosistema, ¿no? Lo local, porque al final, cuanto más desarrollado esté el ecosistema, más oportunidades van a haber para nosotros también para poder pues, interactuar, no solo con nuestro directo, pero también con el contenido que queremos trasladar. Trabajamos mucho con las federaciones locales en cada país y con las ligas locales para enseñarles un poco cuál ha sido nuestro camino y cómo podemos ayudarles a mejorar, sobre todo en el fútbol formativo, también a la hora de gestionar ligas locales y demás. Entonces, bueno, sí que es verdad que es muy diverso, pero a su vez la estrategia, que como he dicho antes es muy
específica mercado a mercado nos representa muchas oportunidades de aprovechar esa diversidad, ¿no? ¿Y cómo de importante? Porque evidentemente tenemos ya un producto muy establecido como es la Liga, como es la Premier League, que en esta región probablemente la Liga Europea sea la que durante más años ha hecho el trabajo de promoción. ¿Cómo es de importante conectar con la liga local y con la audiencia local y desarrollar el ecosistema local? Yo recuerdo una frase que dijo Javier Tebas, o que repetía mucho en muchas conferencias en las que he estado, que él decía que su objetivo era ser la segunda liga en todos los países, porque se decía que la primera siempre era la liga local. Exacto, es que si te fijas, en los países donde la liga local no está fuerte, es más difícil encontrar una oportunidad, ¿no? de monetizar o de generar mayores ingresos para nosotros en nuestros derechos audiovisuales, porque al final el fútbol no está desarrollado. Eso es lo que quiere decir. Cuando tienes una competición local que no está fuerte, es que el fútbol no está debidamente desarrollado. Con lo cual, lo que decía antes, hay menos oportunidad de poder crecer, ¿no? Y si vienes aquí y el objetivo es conquistar el país, por decirlo de alguna manera, y estar por encima de la liga local, pues lo que vas a hacer es que te vas a cargar el ecosistema. El ecosistema no va a crecer con el potencial que tiene, ¿no? Entonces, bueno, Javier siempre nos dice que tenemos que asegurarnos de que tenemos que ir de la mano con las ligas locales y ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Y eso es algo que queda muy, muy presente en la manera que tenemos de trabajar y de compartir. O sea, en nuestra estrategia, uno de los pilares básicos son las relaciones institucionales, ¿no? En cada país donde trabajamos, siempre pues intentamos trabajar con la federación local y, a ser posible, con la liga local, ¿no? Y firmamos MOUs o acuerdos de colaboración en los cuales pues metemos diferentes áreas de colaboración que les pueda representar un aprendizaje o tener una exposición a cómo se trabaja desde una liga desarrollada como es la nuestra, ¿no? Y ahí la función principal de estos acuerdos o de la parte más práctica, digamos, ¿en qué consisten? Mira, al final un acuerdo de colaboración, un MOU como le llamamos aquí, es un canal de comunicación abierto en el cual la información fluye en ambas direcciones, ¿no? Nosotros a veces nos beneficiamos mucho sobre todo en Japón, ¿no? En Japón en el 2017, cuando firmamos el acuerdo con ellos, eran la primera liga profesional que iba a emitir sus derechos en OTT, ¿no? En aquel momento, pues DAZN compró los derechos de la J-League, que históricamente durante muchos años había tenido Dentsu, y bueno, eso fue algo, bueno, muy... En aquel momento pues nos vino muy bien aprender y ver exactamente en qué dirección iba el tema de la venta de derechos audiovisuales en OTT, y nos beneficiamos mucho. Pero a su vez nosotros también pues compartimos mucha información, sobre todo en temas de formación. O sea, nosotros le llamamos Grassroots, ¿no? Academy, proyectos de formación, proyectos de league management, de cómo gestionar una liga, de cómo asegurarte que los clubes pues son sostenibles, el control, el financial fair play de cómo se instaura. Todo esto, sobre todo, entendiendo que hay un contexto en cada mercado que es diferente del que hay en España, ¿no? Para eso es importante pues tener el conocimiento de, oye, ¿cuál es el contexto local? Compartimos qué es lo que ha funcionado para la liga, pero también, oye, cómo lo aplicamos en el contexto que existe en Japón o que puede existir en cualquier otro país de los que colaboramos, ¿no? Entonces, esos MOUs o esos canales de comunicación vienen muy bien, porque al final tiene que ser un poco algo que funcione para ambas partes, porque si solo es una parte en la que se beneficia de esa colaboración, a largo plazo acaba perdiendo el interés una de las partes y se queda ahí, ¿no? Pero sobre todo, a lo que vengo a decir es de que es importante de que nosotros identifiquemos, oye, cómo podemos ayudar a que el ecosistema local crezca. Si no, no hay oportunidades. Una cosa que a mí me ha llamado la atención los pocos días que llevo por esta zona y por las conversaciones que he tenido con gente del mundo del fútbol y tal, es que al final
todo el mundo entiende el fútbol, o en muchos mercados, como en Filipinas o Indonesia, se entiende como un club de fútbol como una especie de... o sea, como no sostenible, ¿no? O sea, que siempre hay una gran familia o una persona con mucho dinero detrás que lo da un poco por caridad, Sí. ¿no? Como decirlo, o sea, que promociona el club para darle algo a la comunidad, y muchas las veces lo que pasa es que cuando esa persona se cansa de perder dinero, como quien dice, pues el club desaparece, y por eso ves tantos clubes que crecen mucho, decrecen, tal. ¿Cómo de importante o cómo es esa parte que hablaba del control económico, de cómo hacer los clubes sostenibles? O sea, ¿cómo cala ese mensaje en el ecosistema local cuando todo el ecosistema, o sea, de los clubes parece no ser sostenible? O la impresión que yo tengo a priori. No, lo has dicho muy bien. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? Esto está todavía, es una región, sobre todo si hablamos de sureste asiático, muy subdesarrollada. Entonces, los diferentes players, federaciones, ligas, están interesados siempre en saber cómo gestionar esa parte para que los clubes puedan llegar a ser sostenibles, ¿no? Entonces, nosotros cuando compartimos, una vez hemos entendido el contexto y damos ideas y a veces podemos ir más allá y ofrecer incluso servicios de consultoría, los partners lo que quieren es asegurarse de que haya más inversión de otros grupos corporativos o otras familias adineradas que puedan contribuir, ¿no? A que crezca esa liga y que haya más equipos que tengan un cierto potencial. Pero si la estructura base que parte desde la federación o de la liga local no está, pues lo que tú dices, al final, al cabo de unos años, el millonario de turno pues se cansa y por mucho dinero que tenga te dice, oye, pues señores, esto no funciona. Entonces, bueno, es muy importante eso, el ayudar a desarrollar un proyecto en el cual pueda llegar a ser sostenible, ¿no? Y para eso, pues el control económico adaptado a la realidad del mercado es súper importante, pero luego también es importante que las diferentes federaciones o ligas ayuden a sus clubes a entender que hay diferentes gestiones que les pueden ayudar a generar diferentes líneas de negocio que a día de hoy no están explotadas para nada, ¿no? Hay clubes que tienen estadios que podrían ya desarrollar cierto volumen de negocio y que no son conscientes, ¿no? O sea, porque sé que hay estadios que están muy pues destrozados y que están por reformar, pero también en cada mercado tienes al menos 3-4 estadios que están de primer nivel, que los acaban de construir hace unos años y los tienen ahí sin explotar. Entonces, bueno, hay que ayudarles a entender, hay que compartir ejemplos de cómo trabajamos nosotros, pero también ajustados a la realidad de su mercado. Y un poco me gustaría tener tu visión en dónde están las mayores oportunidades, porque en un mercado tan heterogéneo, con tantos países, con tantos millones de personas, pues todo el mundo entiende que Japón y Corea pues son las ligas más desarrolladas, donde quizás el fútbol tiene más tradición en esta parte del mundo. Han participado en muchos mundiales, organizaron el mundial en 2002, entonces hay ahí una inversión y un desarrollo del fútbol que es distinto al resto de las regiones. ¿Dónde ves tú las oportunidades más grandes? Bueno, Japón y Corea son los mercados donde tenemos muchas oportunidades, y porque están desarrollados y porque en el aspecto digital están a otro nivel, ¿no? Al final tienes un mercado como Corea que al final marca tendencia global. O sea, ahora ya es el K-pop, el K-fútbol, el K-drama, ¿sabes? Al final desarrollan mucha tendencia. ¿Verdad que generan cultura, ¿eh? Porque Generan cultura. han hecho, a nivel también de series de televisión, de tal, exportan mucho producto audiovisual. Así es, y entonces, bueno, ahí creemos que tenemos una muy buena oportunidad, no solo de desarrollar un proyecto en el cual pues podamos crecer con nuestra presencia y ver exactamente qué líneas de explotación tenemos, pero sobre todo su fútbol está, igual que el japonés, si los ves ahora ya compiten cada vez más al más alto nivel, ¿no? Y yo tengo ganas de ver cómo van a
cómo va a ir el Mundial para ellos, el Mundial que viene ahora, pero para nosotros esos son mercados donde queremos ver la manera de poder atraer talento para que venga a jugar a España. Tienes el caso de Cubo, que juega en la Real Sociedad, un jugador que sí que es verdad que parte de su formación durante un periodo de tiempo importante de su vida se desarrolla en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero tienes a muchos jugadores japoneses que están desarrollados a más alto nivel, y el caso de Kubo, lo que quiero destacar es de que la Real Sociedad, por ejemplo, en Japón, o sea, los partidos tienen una audiencia más alta que partidos de Barcelona o Real Madrid, ¿no? Entonces te da pistas de que en estos países están muy hambrientos de tener a sus héroes, ¿no? Y que tenemos nosotros una oportunidad de atraer cierto talento para jugar en España, que eso nos puede ayudar a hacer una conversión de ese fenómeno fan a otras oportunidades de crecer nuestra marca en el mercado. Y Corea, yo creo que está incluso a un nivel por encima de Japón en cuestión de la oportunidad. O sea, fue una pena que en su día se nos fuese Kang In Lee, que se fue al Paris Saint-Germain, pero si tú ves Kang In Lee en el Paris Saint-Germain, lo que genera, o sea, no solo a venta de camisetas y demás, sino a nivel de seguimiento y fenómeno fan, eso es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, bueno, hay una combinación ahí del potencial que tienen en los mercados, de lo desarrollados que están y de que están en un momento de que el talento ya está al nivel del talento top en Europa. O sea, cada vez ves más jugadores de estas nacionalidades en las diferentes ligas. En España quizás tenemos un poco el hándicap del número de extracomunitarios, y la gente, a veces los clubes no están tan por la labor de poder fichar a un jugador extracomunitario de una nacionalidad X, pero yo creo que ahí vamos a crecer mucho y tenemos una grandísima oportunidad. Fíjate, yo ahí veo que, y esto es una cosa que trabajando para las plataformas de redes sociales durante tantos años me he ido dando cuenta, ¿no? Y aquí siempre me gusta mencionar a Alex Ferguson, que cuando en la época de Beckham y tal decía, no hay ningún jugador que es más grande que el club. Pero claro, si ves las redes sociales y cómo los jóvenes están siguiendo el fútbol, eso ya no es verdad. Porque todos los equipos tienen al menos un jugador que supera en seguidores al propio equipo. Todos los equipos, salvo creo que es el Madrid, Barça, Manchester United y alguna excepción más, en todos los equipos te encuentras, y da igual el deporte que cojas, la liga, en la NBA, LeBron tiene más seguidores que la NBA. En cualquier liga que te imaginas, siempre hay un atleta que es más grande que la propia competición y que el propio equipo. Entonces, volviendo a lo que comentaba antes de desarrollar el ecosistema local, al final la mejor forma de crecer el negocio es creando campeones que después puedan jugar en Europa para poder traer el producto aquí. 100%, o sea, yo estoy convencido que todavía estamos por encontrar el próximo Yao Ming para la liga en esta parte del mundo, ¿no? O sea, hay jugadores que han crecido mucho, que están a un cierto nivel, pero yo creo que van a venir jugadores muy importantes, que van a tener un peso muy importante en el fútbol europeo. Ojalá que sea en la liga. De hecho, algunos ya los tienen, ya lo han tenido, pero creo que todavía incluso vamos a ver el siguiente nivel. O sea, tú ves cómo están trabajando en estos países y el nivel de desarrollo que tienen, y me genera poca duda. Además, el pool de talento es muy grande, son países con mucha población. Además, pues se han dejado asesorar también por las grandes ligas, por el fútbol europeo. Cada vez tienes más entrenadores que están expuestos a la metodología de las grandes ligas o de los grandes clubes europeos. Entonces, ese mix, ¿no? de dónde están a todos los niveles, ya como sociedad, como conectados digitalmente, de momento de desarrollo de su fútbol, de la exposición que tienen, o sea, me genera poca duda de que vamos a ver ciertos jugadores de esta parte del mundo que van a tener un protagonismo mayor del que algunos ya han tenido, porque tienes a Son, que pues ha sido un jugador muy referente en la Premier League, que sobre todo en el Tottenham, pero
vamos a ir más allá, a otro nivel, estoy convencido. Sí. Y nuestra labor es ahora intentar ver cómo podemos también atraer ese talento de alguna manera a la liga. Ahí el caso comentado de la Real Sociedad es curioso, ¿no? Que la Real Sociedad tenga más audiencia que el Madrid y el Barça en Japón. También representa una oportunidad incluso para la segunda división, ¿no? Que a veces internacionalmente, cuando te alejas de España, se queda un poco olvidada, digamos, ¿no? Porque la gente cuando piensa en la Liga Española, evidentemente te vienen a la cabeza los grandes nombres, los grandes partidos y tal, pero la segunda división, yo soy un gran defensor de la segunda división porque es un producto apasionante, ¿no? En el que cada jornada cambia todo y un gol de verdad te puede cambiar el destino de 5 equipos distintos. El nivel de competitividad y las historias que se cuentan es enorme. Entonces, ahí los clubes de segunda, si hicieran un esfuerzo por intentar atraer más talento de esta parte del mundo, yo creo que podrían estar incluso en audiencia por encima del Madrid y del Barça. No, te voy a dar un ejemplo. La Hypermotion en esta parte del mundo también está creciendo a nivel de audiencias. Como tú dices, es un producto espectacular, sobre todo la parte de los playoffs y demás. Pero ahora mismo tú miras el Andorra, que tiene a Kim Min-soo, ¿no? Que es un jugador coreano cedido por el Girona. Y a lo que íbamos, pues el Andorra, pues de golpe y porrazo, pues tiene un cierto nivel de audiencia en Corea que nadie se podría imaginar, ¿no? Y pues eso es a lo que voy. Al final nosotros en esta región también tenemos un hándicap, porque cuando ves otras regiones del mundo hay muchos exjugadores, ¿no? que han jugado en nuestra liga, ¿no? Pues africanos, latinoamericanos, ni nos debo ni a contar, ¿no? Pero del sureste asiático solo ha habido un jugador, un tal Terasil, que jugó en el Almería una temporada, un poco nadie sabe muy bien cómo acabó ahí, ¿no? Y por eso de repente tienes una base de un fan, bueno, yo le llamo más en inglés, ¿no? Pero una peña, ¿no? Del Almería en Tailandia, ¿no? O sea, pero es que no hemos tenido históricamente jugadores del sudeste asiático, y cuando han habido jugadores de Corea o Japón que han jugado en la liga, pues eso queda en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que decías ahora, ¿no? En la Hypermotion tenemos una gran oportunidad, magnífico producto, y quizás puede ser un puente, ¿no? Para atraer cierto talento de esta parte del mundo y que pueda ayudar a construir y apoyar el proyecto que estamos trabajando aquí desde la región, pero con jugadores de la región, pues vamos, es mucho más fácil. Y yendo un poquito más a lo que ha sido mi background, ¿no? Y dónde he estado, que es la parte del entorno digital y tal, ¿cómo de importante han sido las plataformas digitales, las redes sociales en el desarrollo de la liga en esta región? Fundamental, porque al final, de la manera que tenemos de acercarnos al fan aquí, o sea, nosotros podemos crear toda la estrategia y contenido y demás desde España, pero hay que trabajar en un plan localizado, ¿no? de contenidos en esta parte del mundo, y hay que entender muy bien cuáles son las plataformas que mejor funcionan en cada mercado, porque sí, no siempre va a ser Facebook o no siempre va a ser Instagram o TikTok. Cada mercado tiene su manera de interactuar, ¿no? con los fans, y nosotros lo que hemos hecho es aprovechar muy bien esas plataformas una vez identificadas, cuál es la que mejor funciona para nuestro objetivo, no solo a nivel de lenguaje, ¿no? De comunicar obviamente en el idioma local, pero también en entender cuál es la manera de ser relevantes, ¿no? en el contenido asociado a nuestra actividad en la región, pero también un poco pues viendo los fans que hay, ¿no? Los diferentes creadores de contenido que ya tienen una relación de alguna manera con la liga o con clubes de la liga, jugadores, pues ver cómo podemos trabajar con ellos para asegurarnos que generamos ese engagement, ¿no? Y que también nos ayude también ese engagement a generar más interés en la liga, en los directos y en llevar fans a las diferentes plataformas donde pasan los partidos de la liga, pero también en generar esa comunidad de la liga, esa comunidad de fans que es necesaria. O sea, nosotros cuando llegamos aquí en 2017, cuando yo cojo el proyecto de la liga en Asia,
sea, la marca La Liga no existía. Sí que es verdad que la gente conocía pues Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, unos cuantos clubes, pero había mucho desconocimiento de lo que era la competición en sí, ¿no? Entonces, las redes sociales, las diferentes plataformas han sido fundamental en poder acercar la Liga a los fans de esta parte del mundo. Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Twitter, que la liga era todavía la LFP y No ha llovido, ¿eh? la cuenta, o sea, recuerdo cuando hicimos el cambio de nombre de usuario de LFP News a la liga, que fue como un cambio importante de comunicación y ese proceso de rebranding que ha hecho la competición para efectivamente intentar crear un producto que vaya más allá de los equipos, que es lo que internacionalmente le faltaba. Exacto. Al final piensa que los clubes tienen que entender también, y cada vez lo entienden mejor, que hay una labor que hacer para... O sea, no vale solo con la venta de los derechos audiovisuales. Sí. O sea, hay que tener una estrategia, hay que encarar cada parte del mundo, cada región y cada mercado de cierta manera. Y nosotros aquí lo que hacemos es crear ese vehículo para que los clubes también puedan tener una puerta de entrada, ¿no? a la región. O sea, nosotros podemos gestionar y podemos desarrollar una estrategia para todos los clubes, pero al final cada club individualmente tiene una labor que llevar a cabo, ¿no? Y nosotros les apoyamos mucho en ello porque al final si quieres crecer como producto, o sea, necesitas ir más allá de tener 2, 3, 4 equipos muy fuertes. O sea, hace falta tener todos los equipos enchufados, pero sobre todo un núcleo de clubes con cierta estrategia particular y enfocada a estos mercados, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando en mano a mano. Y a nivel de negocio, evidentemente la parte de visual es una de las partes principales del negocio, pero tengo curiosidad por entender un poquito mejor cuál es vuestra estrategia de cara a las marcas de los patrocinadores. O sea, si una marca de la región quiere asociarse a la liga, ¿qué tipo de oportunidades tiene? Bueno, al final aquí es donde somos bastante fuertes y y es un diferencial quizás con otras ligas, ¿no? Existen los activos tradicionales que siempre podemos vender en cualquier parte del mundo. El DBR o el Digital Board Replacement es obviamente uno de los más atractivos. Luego está pues el Corporate Hospitality, las entradas que podemos meter en un paquete. Bueno, obviamente la asociación directa a la marca La Liga, pero lo que nosotros trabajamos de forma muy particular es en identificar con cada partner una solución para sus necesidades, y esa solución pues viene en forma de crear un paquete, ¿no? Que pueda ser, pues no sé, meterle proyectos deportivos de formación, que sea, pues por ejemplo, temas a nivel digital, ¿no? de exposición en nuestras redes sociales, pero sobre todo, repito algo que vengo diciendo casi todo el rato en la entrevista, siempre entendiendo el contexto local y en este caso cuáles son las necesidades del partner, porque si tú vas y le vendes un paquete que es el mismo que le podemos vender en México o en Brasil o en Middle East, pues se queda ahí. Pero nosotros aquí lo que intentamos es desarrollar soluciones que puedan ayudar al partner a decir, oye, estoy invirtiendo cierto dinero en esta marca, pues al menos el retorno tiene que ser que me pueden generar un engagement con una audiencia común y que me va a representar, pues no sé, pues un incremento en las ventas o un incremento del market share, ¿no? que tienen en el mercado. Ahí o sea, es curioso, pues, hay cosas en las que no puedes innovar, en el sentido que pues, en el DBR tampoco se puede innovar muchísimo. O sea, puedes tener más o menos minutos, puedes ser más creativo con la creatividad que pongas, pero hay poco. El Corporate Hospitality igual, hay poca innovación. Claro. Puedes poner más entradas menos, irte más partidos menos, pero la parte de grassroots, de contenido, de tal, ahí de verdad puedes adaptar el mensaje a la marca y eso es una proposición muy potente para poder activar el patrocinio. Es que al final
el patrocinio también está cambiando como tal, ¿no? O sea, hoy en día las marcas lo que quieren no es tanto la cierta exposición que puedes dar con esa asociación a nuestra marca. Lo que quieren es llegar al fan, ¿no? Llegar a una audiencia común que tenemos y ver cómo podemos desarrollar algo que tenga un retorno de la inversión lo más rápido posible. Y esto hoy en día se traduce en que las oportunidades o las opciones de larga duración de un patrocinio se van reduciendo. Ahora lo que quieren son campañas en las cuales pues les asegures que van a tener un cierto impacto. Sobre todo a nivel digital es donde ahora mismo está el core, ¿no? de un patrocinio. Y en esta parte del mundo, sobre todo, lo que te decía antes, no vale con decir es que tenemos un contenido que desarrollamos en España que es súper original, cojonudo, lo que quieras, pero si no es relevante para lo que es el mercado en sí y el fan en sí, te quedas atrás. Entonces, bueno, nosotros tenemos una buena oportunidad porque, teniendo la estructura que tenemos, no solo de la oficina, sino de los delegados que tenemos en cada mercado, pues nos ayuda a entender muy bien la dinámica del mercado y a tener esas conversaciones con los partners en tiempo real para desarrollar conjuntamente paquetes que tengan sentido, ¿no? O sea, en vez de ir a venderle mi libro, no, vamos a escribir el libro conjuntamente y vamos a ver exactamente qué es lo que tiene más sentido y qué es lo que puede generar un mayor retorno y en la mayor brevedad posible, porque ahora pues no hay paciencia, ¿no? Dices, bueno, el primer año del patrocinio, pues simplemente para conocernos y para ir estableciendo las bases y luego vamos a ver cómo lo medimos, ¿no? Ahora ya la gente quiere resultados y, o sea, Entonces, bueno, yo creo que tenemos una ventaja competitiva con ciertas properties, no solo de fútbol, sino que tienen presencia aquí porque tenemos una buena estructura, tenemos presencia aquí en el día a día y aunque la tecnología pues te permita tener pues videoconferencias o hacer tu research y con la AI pues todavía aún más, pero hay que estar aquí y hay que entender muy bien cuál es la dinámica y cuál es la manera de comportarse de las marcas y del fan local. Eso yo creo que es fundamental, el contacto humano y el entender, o sea... No se puede perder eso. No se puede perder, no, pero yo creo que no se va a perder. Además, fíjate, el deporte es la última frontera, digamos, de conexión humana y un entretenimiento en el que nunca lo va a sustituir la inteligencia artificial. Yo soy un gran defensor de esto. O sea, no me imagino un mundo en el que robots que juegan con inteligencia artificial juegan al fútbol van a tener más interés que personas jugando al fútbol. La inteligencia artificial está aquí para potenciarlo, ¿no? Y para optimizar y para tomar mejores decisiones, pero al final de todo el factor humano sigue estando ahí. O sea, nosotros en la liga pues hemos apostado mucho, como sabes bien, pues estamos pues con igual que en el 16-17, después de la liga de Javier se apostó mucho por una transformación digital muy, muy fuerte y muy impactante, pues ahora estamos haciendo una transformación también de la empresa a nivel de AI pues muy, muy importante y sabiendo el potencial que tiene y que hay que estar en el día a día porque esto va muy rápido, pero es sobre todo para entender cómo podemos optimizar y cómo podemos mejorar la velocidad también de toma de decisiones, pero el factor humano va a estar ahí siempre. Sí, sobre todo en mercados como estos en el que yo creo que las relaciones son muy, muy importantes. Las relaciones personales son muy, muy importantes para poder de verdad generar negocio. El asiático, y eso sí que, así como vengo diciendo que la región es muy fragmentada, ¿no? Mercado a mercado, pero si algo tienen en común todos estos mercados es que el asiático en general, ¿no? O sea, hay que trabajar la relación, no así de primeras medio desconfianza, medio no acabando de creer en lo que le quieres vender, lo que quieras compartir. Es muy importante trabajar. No es rápido, toma su tiempo. Sí. Además, el asiático, y repito, esto también es en general en casi todos los mercados, en algunos más que en otros, pero
no te van a decir nunca que no. O sea, no te van a decir nunca que no. Vas a tener que también pues, dedicarle incluso una parte más personal en asegurarte que puedes desarrollar esa relación que pueda acabar llegando a un acuerdo comercial o a una colaboración X, pero es muy importante. En todo el mundo, seguro, pero en esta región aún más. Aún más. Y sobre todo es constante en cualquier mercado de la región. Oye, y ya para terminar un poco esta conversación, que nos podemos pegar aquí hablando horas, tú que llevas tantos años en esta región, ¿cuál crees que es la fórmula del éxito para conquistar esta parte del mundo, para una propiedad deportiva europea que viene a esta parte del mundo? De tu experiencia, de lo que has aprendido, ¿cuáles son las cosas más importantes que tiene que considerar? Lo primero de todo diría que no debes pensar en conquistar, ¿no? Porque o sea, al final ya hubo la época de las colonias y tal, y entonces yo creo que hay que venir... La forma de hablarlo. Sí, exacto, lo sé, pero creo que, bueno, a tu pregunta, básicamente yo creo que hay que venir con la intención sobre todo, de entender muy bien lo que es el contexto de cada mercado. Y una vez que entiendes el contexto, en ver cómo puedes fusionar tu propiedad, ¿no? con tus conocimientos, con las capacidades que tienes para ver cómo puedes sumar y ayudar a crecer en el entorno local. Una vez entiendes eso, van a haber muchas oportunidades. Pero si vienes aquí con la intención de decir, oye, mira, me da igual el contexto local y vengo aquí con mi property y quiero crecer y quiero generar más negocio y tal, no funciona. O sea, todo el mundo que está presente en la región lo tiene bastante claro. Veo cómo trabajan las demás properties, cada uno de una manera u otra, pues ya sea NBAs o Premier Leagues, Bundesligas, pero todo el mundo acaba entendiendo que hay que entender primero el mercado, intentar siempre ver cómo puedes localizar contenido y identificar al fan y ver exactamente cómo puedes potenciar esa relación, ¿no? Y eso pasa por entender muy bien el mercado y no ir a conquistarlo. No entras como un elefante en una cacharrería, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, hay un proverbio, creo que fue Confucio el que dijo que tiene 2 orejas, 2 ojos y una boca. Úsalo con acorde, ¿no? Úsalo con sabiduría. Sí, con sabiduría siempre. Pero bueno, al final... En definitiva, hay muchas oportunidades, hay que estar aquí. No va tan rápido quizás como la gente se piensa, o sea, hay que dedicarle tiempo, cariño, hay que manejar expectativas. Hay una parte de la región que va a una velocidad muy, muy rápida, como es sobre todo Japón y Corea. El sudeste asiático quizás va algo más lento, pero también acabarán llegando. Sí. Tardarán más o menos, pero acabarán llegando también. Van a llegar también. Estoy seguro. Pues nada, Iván, oye, mil gracias por tu tiempo y por dedicarnos este ratito, y repetiremos esta conversación pronto a la próxima vez que esté por aquí, porque yo creo que, como dices, es una región en la que hay mucha oportunidad. Aquí te esperamos y nada, un placer. Muchas gracias.